Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. La Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento una preparación para lo que se había de verificar en el Nuevo Testamento, después del nacimiento de Cristo nuestro Señor y de la predicación de su Evangelio, está llena de muchas figuras, de muchas profecías respecto a aquel que había de venir, a aquel por quien se hace toda esta preparación de los 4 domingos previos a la Navidad o Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la vida de nuestro Señor, de su pasión, de su muerte. Habla el Antiguo Testamento también de la madre de aquel que había de ser el Redentor del mundo. Y en muchos libros, como en el libro de Judith, o en el libro de Esther, o en el libro de la sabiduría, o en el libro de los proverbios, hay pasajes que se refieren y que nuestra Santa Madre de la Iglesia aplica a la Santísima Virgen María. Como hoy que acabamos de leer este fragmento del libro de los proverbios, nos dice: quien me halla, ha hallado la vida y alcanza el favor del Señor. O en aquel otro libro de Esther, en el que, habiendo ley entre los persas y los medos, de que nadie se podía presentar de improviso y sin aviso ante la majestad del rey, aquella reina Esther, presentándose de improviso ante el rey, sintiendo la mirada fulminante del rey Asuero, se desmayó por el terror que había visto, que habían causado aquellos ojos airados del rey sobre ella. ¿Y qué hizo el rey Asuero? Esa ley ha sido hecha para otros, no para ti. O también a aquellas alabanzas que los habitantes de la ciudad de Betulia le dirigieron a Judith, aquella heroína que, armada con la oración y con el ayuno, tuvo el valor y la fortaleza venida de lo alto del cielo para decapitar a Holofernes y poner en desorganización a todo el ejército de los persas. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestra nación. Así alabaron aquellos habitantes de Betulia a Judith. Y así también nuestra Santa Madre la Iglesia honra a la Santísima Virgen María con esas palabras que a final de cuentas son del Espíritu Santo, pero se le atribuyen y se las dedica también a María Santísima, de quien hoy, en un día como hoy, pero de 1854, el Papa Pío IX, después de más de 8 siglos de disputas, de pareceres, de opiniones encontradas, tuvo a bien, inspirado también desde lo alto por el Espíritu Santo, tuvo a bien definir como dogma que María Santísima fue inmaculada desde su concepción. No tuvo mancha. Eso es lo que significa inmaculada, sin mancha. ¿Por qué? ¿Por qué declaró sin mancha a María Santísima desde el momento en el que, humanamente hablando, San Joaquín y Santa Ana, abandonando toda esperanza humana de ser padres por su edad ya avanzada y provecta, estando ya en la ancianidad y cuando naturalmente no pueden los seres humanos ya concebir una nueva vida humana, eso es ya también un milagro. La concepción de María Santísima en el vientre de Santa Ana, pero desde el primer instante inmaculada. ¿Por qué? Porque fuera de María Santísima y fuera de Cristo nuestro Señor, todos los descendientes de Adán y de Eva somos concebidos y nacemos en pecado.
en pecado original. Es dogma de nuestra fe la existencia del pecado original. Y muchos seres humanos también, lamentablemente, son concebidos por pecado, por no tener sus padres, su padre y su madre, la bendición y la autorización de Dios delante de un ministro deputado para ello, representante de Dios nuestro Señor, para usar de la transmisión del don de la vida. Pues María Santísima estuvo exenta de esa mancha del pecado original. ¿Y por qué es tan grande este don? ¿Por qué es tan grande esta gracia de la cual también penden la maternidad divina o la mediación universal de la Santísima Virgen María? ¿Por qué es tan grande? ¿Qué era lo que Dios nuestro Señor tenía originalmente planeado con el ser humano? Según los rastros que nos ha dado o las insinuaciones que Dios nuestro Señor nos ha dado en la Sagrada Escritura, el plan original al crear a Adán y a Eva y al mandarles que crecieran y se multiplicaran era que vivieran aquí en la tierra una temporada, que pasaran aquí conociendo a Dios, sirviendo a Dios y amando a Dios. Ese era el plan original. Y Dios nuestro Señor les había dotado, como nos enseña el catecismo, de un don preciosísimo, que es la gracia santificante, la gracia que nos hace semejantes de Dios, deificados como Dios, no iguales a Dios, sino semejantes a Dios. Y con la gracia santificante nos había dado también los dones preternaturales. Es decir, que salen de la naturaleza humana. En una explicación gráfica, por así decirlo, hay un orden sobrenatural, hay un orden preternatural y hay un orden natural. Nosotros vivimos en un orden natural, con las perfecciones que Dios nuestro Señor quiso darle a la naturaleza humana a la hora de ser creada. Pero la gracia santificante es un don que está sobre la naturaleza. Por eso se llama sobrenatural, don sobrenatural, porque no lo puede alcanzar el ser humano por sus propias fuerzas. Están sobre las fuerzas de la naturaleza y solamente Dios lo puede dar. Y están también los dones preternaturales, que son los que les dio también a los ángeles, tanto a los que permanecieron fieles, ángeles buenos, como a los que no permanecieron fieles, los ángeles malos, los ángeles caídos. Esos ángeles, esos espíritus, tienen manifestaciones preternaturales, fuera del orden de la naturaleza. Dios nuestro Señor dotó al hombre con dones preternaturales, por ejemplo, la inmortalidad. Adán, Eva y sus descendientes no iban a morir. También una ciencia infusa, una ciencia que los hiciera conocer a Dios. No iban a tener necesidad, como nosotros la tenemos, de usar enormes cantidades de tiempo, de esfuerzos, de atención para alcanzar una ciencia y ganarnos la vida. Adán y Eva también tenían los dones de integridad, es decir, que había un orden perfecto en sus potencias, tanto internas como externas, en los sentidos exteriores como en los sentidos interiores, en las potencias del alma, pero no estaban confirmados en gracia. Por eso, el demonio los engañó por envidia y los hizo caer. Tampoco estaban expuestos al dolor ni a la enfermedad.
tantos dolores y enfermedades como nosotros hemos conocido. Y pregúntenles a los médicos, pregúntenles a los psicólogos, pregúntenles a los psiquiatras, ¿cuántas dolencias hay entre los seres humanos? ¿Cuánto dolor? Esos eran los dones que Adán y Eva tenían, pero los perdieron por el pecado original. Pues de esa desgracia, de esas calamidades que vinieron para los seres humanos, para el género humano, por la transgresión de Adán y Eva, por haber cometido ese pecado original, de esa desgracia fue exenta la Santísima Virgen María. Eso es lo que significa la Inmaculada Concepción. Significa que María Santísima, desde el primer instante de su ser y existir natural, no fue enemiga de Dios. No estuvo sujeta a la esclavitud del demonio. Porque en cierta manera, por el pecado original, todo ser humano es esclavo del demonio hasta que vienen el agua del lavabo del bautismo, viene a lavar el alma, viene a purificarla de ese pecado original, que es el efecto secundario, porque el efecto primario del bautismo es precisamente la infusión, la donación, la colación de la gracia de Dios al alma del bautizado. De todos esos males, pues, se vio privada la Santísima Virgen María, o principalmente de caer en el pecado original. Es decir, que a nosotros, a todos los que hemos recibido el bautismo, fue una operación o un acto de rescate del pecado a la gracia. Pero en María Santísima, Dios nuestro Señor, lo que hizo Dios nuestro Señor fue una operación o un acto de prevención. No permitió que su Madre Santísima, o aquella que había de ser su madre, no permitió que cayera en el pecado. Y todos los santos padres desde el principio del cristianismo, San Ambrosio, San Agustín, San Anfiloquio, todos han hablado de María Santísima y han enseñado que era imposible que la que había de ser Madre de Dios estuviera un solo instante, un solo momento sujeta al poder del demonio. Pero ya ven ustedes cuánto tiempo duró en proclamarse solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por eso es un motivo de alegría esta fiesta, porque María Santísima no estuvo sujeta al poder del demonio y porque siempre fue amiga de Dios por la posesión de la gracia santificante. De ahí pues que nuestra Santa Madre la Iglesia exhorte a sus hijos que experimentan los efectos de la pérdida de los dones, de la gracia santificante y de los dones preternaturales que se le habían dado a Adán y Eva, nosotros experimentamos esa pérdida, porque nuestro cuerpo quedó sujeto al dolor, a las enfermedades, a los trabajos, a las penalidades. Nuestra alma, en nuestra inteligencia inclinada hacia el error, con esa dificultad para alcanzar y conocer práctica y moralmente la verdad, lo verdadero, lo bueno, lo justo. Con nuestra voluntad debilitada hacia el mal especialmente. Y si no, véanlo ustedes que han tenido niños a su cargo. Cuán fácilmente con su experiencia podrían lanzar a la cara de aquellos pensadores que no tienen en cuenta los preceptos y la doctrina de la religión católica, que enseñan los pedagogos, que enseñan que el niño es bueno por naturaleza.
Y no es así. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido que encauzar, que corregir a sus hijos o a sus sobrinos o a sus propios hermanos pequeños en el bien, hacia el bien, enseñarles? ¿Y cuántas veces tienen que repetirles una y mil y 100,000 y tal vez 1,000,000 de veces lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Eso es la manifestación del pecado original. Eso es la manifestación de la debilidad de la voluntad dañada por el pecado original heredado. O también nuestra concupiscencia desordenada, que todos y cada uno de nosotros la sentimos y todos los días. Unos más, otros menos, conforme a la mayor o menor generosidad que tengamos con Dios para corregir nuestros vicios, para practicar las virtudes contrarias a esos vicios. Lo conocemos y lo hemos sentido. Los casados, los solteros, los estudiantes, los trabajadores, los ancianos, los jóvenes, todos experimentan esos efectos perniciosos del pecado original, que sí se nos ha borrado por el bautismo, pero queda y resta el fomes peccati, como le llaman los teólogos, la inclinación hacia el pecado. Y es por eso que nuestra Santa Madre la Iglesia quiere que invoquemos a la Inmaculada, a aquella que pisó la cabeza de Satanás, aquella que no estuvo bajo el poder de Satanás y que puede destruir los ardides, las acechanzas, los lazos y engaños del poder de las tinieblas. Que invoquemos su pureza para sanar nuestra lujuria, que invoquemos su humildad para sanar nuestra soberbia, que invoquemos su largueza para sanar nuestra envidia. Todas y cada una de las virtudes, María Santísima las tiene y María Santísima nos puede ayudar a conseguirlas si queremos. Porque si no queremos, esa mala voluntad es uno de los mayores impedimentos para asemejarnos a ella, a nuestros santos, a nuestro Dios. Invoquemos, pues, la Inmaculada Concepción de María Santísima. Y ya que nosotros hemos también, como mexicanos, hemos sido señalados como hijos predilectos de María Santísima, y que precisamente a Nuestra Señora de Guadalupe le han llamado así también, la Inmaculada de los mexicanos, honrémosla y mantengamos nuestra fe en ella. Vivamos y trabajemos para que no muera la fe y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, la Inmaculada de los mexicanos, y así podamos disfrutar después de nuestra muerte de su compañía por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.